Esta noche quiero que imagines algo conmigo. Imagina que estás de pie en una explanada silenciosa, en algún rincón de la antigua Hispania, cuando todavía el sol apenas se atreve a rozar con su primer rayo las colinas. El aire es fresco, casi cortante, pero frente a ti se alza un complejo de piedra y mármol que exhala calor y misterio. Unas termas romanas. El vapor asciende en volutas como fantasmas luminosos, dibujando arabescos en el aire matinal. Casi puedes sentir la humedad que se posa sobre tu piel, el contraste entre el frío exterior y el aliento cálido de las aguas escondidas tras los muros. Estas termas no son solo un edificio, son un paisaje de mármol pulido, mosaicos resplandecientes y techos abovedados que recogen los ecos de conversaciones apagadas. Si cierras los ojos, escuchas el murmullo constante del agua que corre, el crujido de la leña que calienta los hipocaustos bajo el suelo y algún que otro saludo que resuena entre columnas. Es como entrar en un sueño líquido, donde cada gota parece contener un recuerdo de la historia. La metáfora central que guiará nuestra travesía será esta: el agua como espejo del alma de Hispania, siempre presente, siempre cambiante, uniendo lo práctico con lo sagrado. Porque, aunque hoy te parezca un lujo cotidiano abrir un grifo, en aquel tiempo bañarse en agua caliente era un ritual que transformaba la existencia diaria. Pero no olvidemos la dureza de la época. El viaje hasta aquí, para muchos, suponía caminar largas distancias, atravesar campos y caminos polvorientos. La vida en la Hispania romana podía ser tan ardua como gloriosa: cosechas inciertas, trabajo físico agotador, enfermedades sin remedio. Las termas eran, entonces, un alivio, una promesa de calor en medio de la intemperie, un refugio para cuerpos cansados y mentes inquietas. Así que, antes de que te dejes llevar por completo, si sientes que este viaje por nuestra historia resuena contigo, te invito a que dejes un like y te suscribas. Es la mejor forma de que sigamos soñando juntos. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo, y especialmente de España, me estás escuchando. Deja tu ciudad y la hora local en los comentarios. Ahora, baja la intensidad de las luces, busca un sonido que te acompañe y naveguemos juntos hacia el pasado. Visualiza cómo atraviesas la entrada de las termas. Pasas bajo un arco adornado con relieves de ninfas y dioses acuáticos, y de inmediato te rodea un aire diferente, denso, húmedo, cargado de expectativa. El suelo vibra bajo tus pies, calentado por la magia invisible del hipocausto. En los Frigidaria, los más valientes se sumergen en agua helada que corta la respiración, como un bautismo de hielo. En los Tepidaria, otros se relajan en un abrazo tibio, charlando de asuntos triviales. Y en el Caldarium, el vapor lo inunda todo, borrando las fronteras entre los cuerpos, haciéndolos figuras difusas en una niebla ardiente. Este edificio es un microcosmos de la sociedad romana. Aquí se cruzan soldados que buscan relajar los músculos tras la marcha, comerciantes que aprovechan para cerrar un trato, y senadores que discuten leyes envueltos en toallas de lino. También esclavos, que, aunque con un papel subordinado, comparten el mismo aire caliente, el mismo contacto con el agua. Dentro, las jerarquías se diluyen, al menos en apariencia, porque el vapor iguala las siluetas y el sudor hace que todas las pieles brillen del mismo modo. ¿Sabías que en Hispania existían termas en ciudades como Mérida, Emérita Augusta o en Baelo Claudia, junto al Atlántico gaditano? Eran auténticas joyas arquitectónicas, con mosaicos que representaban escenas marinas y divinidades como Neptuno o Venus. Sin embargo, lo que hoy puede parecer puro lujo, en aquel entonces era también una necesidad práctica. Sin agua corriente en las casas, las termas eran la manera más eficaz de mantener cierta higiene, en un mundo donde las epidemias acechaban tras cada esquina. Los historiadores aún debaten sobre si todos los habitantes de Hispania disfrutaban por igual de las termas,
o si, en realidad, estaban reservadas a una élite urbana. Algunos insisten en que incluso los campesinos de las afueras acudían en ciertos días, buscando tanto la limpieza como la socialización. Otros sugieren que la distancia y el coste hacían de las termas un privilegio principalmente urbano. Solo podemos especular por qué, en cualquier caso, el eco del agua resonaba tan fuerte en la memoria colectiva. Un detalle curioso: algunas termas en Hispania tenían pequeños altares dedicados a las ninfas, espíritus de las aguas. Los visitantes dejaban ofrendas, flores, monedas, a veces pequeñas figurillas, para pedir salud o protección. Así, la frontera entre higiene y religiosidad se difuminaba, y el acto de bañarse era casi un rezo con el cuerpo entero. Y mientras contemplas esta escena, piénsalo. No era solo agua calentada por un sistema ingenioso. Era un espacio donde la vida pública se transformaba en un teatro líquido. En cada gota, un reflejo de la identidad romana, pero también un eco profundo de tradiciones más antiguas. Este es el amanecer de nuestra historia sobre los baños y el termalismo en Hispania. Y, como el agua que nunca deja de fluir, pasaremos de esta primera impresión sensorial hacia el origen más antiguo de la devoción, cuando los romanos aún no habían llegado y las aguas ya eran consideradas sagradas por los pueblos indígenas. Imagina que retrocedes aún más en el tiempo, mucho antes de que los mármoles romanos cubrieran los manantiales de Hispania. Estás en un claro del bosque, al amanecer. La bruma se enreda entre las encinas, y en el centro surge un ojo de agua que brota incesante de la tierra. No hay columnas, no hay mosaicos, solo el rumor del agua y el canto de los pájaros. A tu alrededor, hombres y mujeres celtíberos se acercan en silencio, portando ofrendas sencillas, ramas de laurel, pequeños ídolos de piedra, piezas de cerámica con símbolos geométricos. Casi puedes sentir la solemnidad del momento. El vapor que se eleva del manantial no es solo humedad, es el aliento de los dioses. Para estos pueblos, el agua caliente que surge de las entrañas de la tierra era un puente hacia lo divino. Allí, en aquel temblor líquido, estaba la promesa de curación, de fertilidad, de prosperidad. Los celtíberos, al igual que muchos otros pueblos prerromanos, veneraban a las ninfas y a divinidades locales asociadas con los manantiales. Creían que sumergirse en esas aguas equivalía a entregarse a una fuerza superior. Era un rito de purificación tanto del cuerpo como del espíritu. Los arqueólogos han encontrado restos de exvotos, pequeños objetos votivos, arrojados a las fuentes, figurillas humanas, armas dobladas deliberadamente, monedas arcaicas. Cada uno de ellos era un mensaje lanzado a lo invisible, un pacto silencioso con la naturaleza. Los historiadores aún debaten sobre hasta qué punto estas prácticas eran comunes a toda la península o si estaban limitadas a ciertas tribus. Algunos sostienen que la veneración de las aguas era un fenómeno extendido, parte de un culto celta europeo más amplio. Otros creen que cada pueblo tenía su propia relación única con sus manantiales, marcada por mitos locales. Solo podemos especular por qué en algunos lugares se conservan más restos de ofrendas que en otros. Un hecho curioso y menos conocido es que algunos manantiales en Hispania eran considerados peligrosos y estaban prohibidos, como si albergaran un poder demasiado intenso para ser usado por los mortales. Los habitantes creían que ciertos vapores podían enloquecer a quienes se acercaran demasiado, y preferían rodear el lugar con piedras y marcas sagradas para evitar tentaciones. La vida diaria en aquella Hispania prerromana era dura. La agricultura dependía del capricho del clima, las guerras tribales eran frecuentes y las enfermedades podían propagarse sin freno. En este contexto, la idea de un agua sanadora y sagrada era un consuelo inmenso. Imagina a una madre acercando a su hijo enfermo al borde del manantial, sumergiendo sus manos en el agua caliente,
rezando con los labios temblorosos para que la fiebre cediera. Poco a poco, estos lugares sagrados se convirtieron en centros comunitarios. No eran solo espacios de culto, sino también puntos de reunión, de intercambio, de relatos compartidos junto al vapor. En cierto modo, ya funcionaban como prototermas, aunque sin la ingeniería romana. Eran teatros naturales del agua, donde lo sobrenatural se mezclaba con lo cotidiano. Y aquí aparece el catalizador de nuestra historia, la llegada de los romanos. Cuando los conquistadores comenzaron a extender su dominio por la península, encontraron no solo guerreros valientes y paisajes agrestes, sino también esta veneración ancestral hacia las aguas. Para un pueblo tan pragmático como el romano, acostumbrado a someter lo natural con técnica, la devoción local no fue un obstáculo, sino una oportunidad. En lugar de destruirla, la transformaron. Integraron los manantiales sagrados en sus propios sistemas de termas, envolviéndolos en mármol, cal y mosaico. De pronto, lo que era rito tribal se convirtió en costumbre urbana. Lo que era un altar bajo un roble se transformó en una sala con columnas. Pero la esencia siguió latiendo. La convicción de que el agua era más que agua, de que tenía un alma. Este puente entre lo indígena y lo romano marcó la identidad profunda de Hispania. Los baños no fueron solo una importación de Roma. Fueron un diálogo entre culturas, un pacto silencioso entre los dioses antiguos y la ingeniería imperial. Reflexiona un instante. ¿Qué significa que una costumbre tan íntima, tan ligada a la naturaleza, sobreviviera a la conquista? Tal vez nos dice que el agua, como metáfora central, es más fuerte que las fronteras. Fluye, se adapta, atraviesa los muros del tiempo. Y así, mientras seguimos escuchando el murmullo de los manantiales sagrados, dejamos que nos guíen hacia la siguiente etapa de nuestra historia. La irrupción de Roma, con su disciplina, sus legiones y su mármol reluciente, dispuesto a transformar la devoción en arquitectura. Imagina que observas el horizonte de Hispania y de pronto el silencio de los montes se ve interrumpido por un rumor metálico, el paso ordenado de una legión romana. Las lanzas relucen bajo el sol, los escudos golpean acompasados, y tras ellos no solo llegan soldados, sino ingenieros, arquitectos, esclavos y maestros del agua, porque donde Roma se instala, el agua se domestica. Visualiza cómo aquellas fuentes naturales, antes envueltas en brumas sagradas y ofrendas de barro, comienzan a transformarse bajo un nuevo orden. Los romanos, con su disciplina casi obsesiva, no se conformaban con venerar el manantial. Lo encauzaban, lo revestían de mármol, lo calentaban con hornos subterráneos. Así nació el milagro cotidiano del balneum y de las termas. El catalizador de esta etapa fue, sin duda, la conquista. Tras las guerras celtibéricas y cántabras, Hispania se convirtió en un laboratorio de romanización. Los soldados, necesitados de descanso tras campañas extenuantes, fueron los primeros en exigir baños que les recordaran a los de su patria. Y allí donde acampaban, Roma plantaba también semillas de piedra y agua. En ciudades como Emérita Augusta o Imérida, Tarraco o Quesara Augusta, comenzaron a alzarse complejos termales que asombraban a los hispanos. Imagina entrar en uno de esos espacios recién inaugurados. Muros recubiertos de estuco, suelos con mosaicos que representaban delfines saltando o tritones tocando caracolas. Los techos altos recogían el eco de las voces, mientras un sistema invisible de tuberías y hornos mantenía el agua a distintas temperaturas. El impacto en la vida diaria fue profundo. Los hispanos que antes acudían al manantial por motivos espirituales, ahora lo hacían también por placer y por necesidad. La rutina romana del baño, entrar primero al frigidarium, luego al tepidarium y finalmente al caldarium, se convirtió en un ritual de disciplina corporal, casi un entrenamiento del alma a través del cuerpo. Los historiadores aún debaten sobre hasta qué punto esta práctica fue adoptada sin resistencia.
Algunos sostienen que los pueblos hispanos abrazaron rápidamente la comodidad de las termas, fascinados por su lujo. Otros argumentan que, al menos en un inicio, hubo reticencias. La desnudez compartida, la pérdida de ciertos ritos sagrados, podían resultar extraños. Solo podemos especular cómo cada comunidad negoció su identidad en medio del vapor. Un detalle curioso es que los ingenieros romanos adaptaron sus diseños a los recursos locales. En algunos lugares usaron piedra granítica en lugar de mármol, o cerámica talaverana para los conductos. En Baelo Claudia, junto al mar, las termas se construyeron aprovechando el aire fresco del Atlántico para equilibrar las temperaturas interiores. Es decir, Roma imponía un modelo, pero Hispania añadía siempre su propio matiz. No era solo lujo, sino también disciplina. En las termas se reflejaba la ideología romana, el orden, la higiene, la fuerza de la colectividad. El agua no era ya un don caprichoso de los dioses, sino un recurso domesticado por la técnica. En cierto modo, cada caldarium era una lección de imperio. Demostraba que Roma podía someter incluso a los elementos. Piensa por un instante. Entrar en aquellas salas debía de ser como atravesar un umbral entre mundos. Afuera, el polvo de las calzadas y la dureza del trabajo agrícola. Adentro, un universo de mosaicos brillantes, calor envolvente, perfumes de aceites y murmullos en latín. Una pequeña Roma líquida en el corazón de Hispania. Y, sin embargo, no todo era uniformidad. En algunas termas todavía se mantenían altares discretos a las ninfas, recuerdos del culto prerromano. El mármol podía cubrir la roca, pero la memoria del agua sagrada seguía latiendo bajo la superficie. Era como si Hispania aceptara la disciplina romana sin renunciar del todo a su alma antigua. Este es el momento en que las aguas de Hispania dejan de ser un misterio tribal para convertirse en un engranaje del imperio. Y con ello, se abre una nueva dimensión. Las termas ya no solo son espacios sagrados o ingenieriles, sino lugares donde toda la sociedad, del esclavo al senador, se sumerge en un mismo rito compartido. Esa convivencia líquida nos conduce suavemente al siguiente capítulo. La paradoja entre la necesidad y el lujo, entre lo básico y lo extraordinario. Imagina que entras en una ciudad romana de Hispania. Pongamos Emerita Augusta en un día cualquiera del siglo II. El aire vibra con el bullicio de los mercados, el traqueteo de los carros sobre las losas y, al fondo, se levanta un edificio que todos reconocen, las termas públicas. Su fachada es imponente, con arcos y columnas que invitan tanto al ciudadano más poderoso como al esclavo más humilde. Dentro, el espectáculo es todavía más revelador. Visualiza las diferentes salas iluminadas por lámparas de aceite, el suelo tibio bajo tus pies gracias al hipocausto, y el murmullo de conversaciones entremezclado con risas y discusiones. Aquí, el agua no distingue clases. Senadores, comerciantes, soldados, esclavos manumitidos, todos comparten el mismo vapor. En apariencia, la igualdad flota en el aire caliente. Pero, si afinas la mirada, percibirás que no todos disfrutan del baño de la misma manera. Los ricos llevan consigo aceites aromáticos, esponjas finas y acompañantes que les masajean los músculos con esmero. Los más pobres, en cambio, se conforman con el simple alivio del agua caliente y la posibilidad de limpiar la piel tras días de polvo y trabajo duro. Entre el lujo y la necesidad, las termas se convierten en un espejo de la sociedad romana. El catalizador aquí es la infraestructura. Roma construyó termas no solo como un servicio público, sino también como una herramienta política, demostrar que incluso en los confines del imperio, la vida podía ser civilizada, higiénica, digna de un ciudadano romano. Para un campesino hispano, entrar en aquellas salas era experimentar un lujo inimaginable. Para un senador, era un recordatorio de estatus, un lugar donde mostrarse entre iguales y ser visto.
Los historiadores aún debaten si el acceso a las termas era completamente gratuito o si, en algunos casos, existían tarifas simbólicas. Se sabe que ciertos emperadores o magistrados costeaban la entrada para ganarse el favor popular, mientras que en otras ciudades pequeñas pudo haber restricciones. Solo podemos especular cuánto influía esta política en la integración social que las termas prometían. Un detalle curioso. Algunos complejos de Hispania incluían bibliotecas anexas, jardines y gimnasios. Es decir, no eran solo baños, sino centros culturales. Imagínate a un joven estudiante repasando versos de Virgilio en voz baja, mientras, al otro lado de un muro, un grupo de ancianos debatía sobre la cosecha de aceitunas. El lujo no estaba solo en el mármol o en los aceites, sino en la posibilidad de que saber y placer convivieran en un mismo lugar. La necesidad, en cambio, se expresaba en lo más elemental, la higiene. En un mundo sin agua corriente en las casas, las termas eran la única forma de mantener un cierto estándar de limpieza. Piensa en los trabajadores de las canteras de Lusitania o los mineros de oro en las médulas. Tras semanas de esfuerzo, llegar a la ciudad y sumergirse en agua caliente debía de ser casi una resurrección. El sudor y la mugre desaparecían, y con ellos, por un instante, también la dureza de la vida. Y, sin embargo, Roma supo vestir esa necesidad con el ropaje del lujo. No bastaba con un baño. Hacía falta que fuera un baño monumental, con mosaicos marinos, esculturas de dioses y aromas exóticos. Porque, en el fondo, las termas eran también propaganda. Cada ladrillo, cada fuente, proclamaba: aquí está Roma, capaz de domar la naturaleza y convertir la necesidad en placer. Esa mezcla de lo útil y lo suntuoso convirtió a las termas en un símbolo inseparable de la romanidad. Allí, entre el vapor, se forjaba la identidad de Hispania como provincia integrada en el imperio. Y allí, también, se gestaban rumores, alianzas y negocios, porque el agua compartida era también terreno fértil para la palabra compartida. Así, mientras contemplamos este mosaico de contrastes, el pobre que encuentra alivio y el rico que exhibe opulencia, nos damos cuenta de que el agua, más que igualar, reflejaba. Reflejaba jerarquías, aspiraciones, tensiones. Y en ese reflejo, las termas se convirtieron en un escenario político y económico, donde el vapor envolvía secretos y estrategias. Ese murmullo nos conduce suavemente al próximo capítulo. Cuando las termas se transforman en foros líquidos de política y negocio, donde el calor no solo relajaba los músculos, sino también abría la lengua y multiplicaba los pactos. Imagina que atraviesas el umbral de unas termas en una ciudad bulliciosa de la Hispania romana, quizá en Tarraco o en Córdoba. El aire caliente te envuelve de inmediato y el murmullo se multiplica. No es solo el sonido del agua fluyendo, ni el chisporroteo de los hornos que calientan los suelos. Es un rumor humano, incesante, como si cada gota de vapor llevara consigo una palabra. Visualiza a un grupo de comerciantes, sus cuerpos brillantes por el aceite, inclinados en un rincón del tepidarium. Susurran mientras trazan con el dedo sobre el mármol húmedo el esquema de un nuevo acuerdo. Transporte de ánforas de vino bético hacia Roma. A pocos metros, dos jóvenes senadores discuten acaloradamente sobre una propuesta de ley municipal, interrumpidos solo por el chasquido de las esponjas contra la piel. Y más allá, un veterano centurión ofrece consejos a un novato sobre cómo asegurarse favores de los magistrados locales. El catalizador aquí es la propia naturaleza de las termas como espacio público. No había otro lugar en la ciudad donde convergieran tantas clases sociales en un mismo ambiente de relajación. El calor abría los poros del cuerpo y también los de la conversación. Los romanos sabían que el agua podía suavizar no solo músculos, sino tensiones. Allí, en medio del vapor, la política encontraba un terreno inesperadamente fértil.
Los historiadores aún debaten sobre hasta qué punto las decisiones políticas importantes se gestaban en las termas. Algunos sostienen que solo se trataba de rumores y comentarios informales, un preludio de lo que luego se debatiría en foros oficiales. Otros sugieren que ciertos pactos cruciales nacieron precisamente entre las losas resbaladizas de un caldarium. Solo podemos especular si el destino de Hispania, en más de una ocasión, se selló entre toallas de lino. Un detalle curioso. En algunas termas de Hispania se han encontrado inscripciones en las paredes que parecen ser grafitis políticos o comerciales. Frases breves, nombres acompañados de símbolos, mensajes que quizá buscaban influir en la opinión pública. Es fascinante imaginar a un ciudadano bañándose, leyendo un grafiti recién escrito que criticaba a un magistrado, y comentándolo con el vecino de banco mientras el vapor lo envolvía. Para la vida cotidiana, este ambiente era una mezcla de oportunidad y riesgo. La oportunidad de codearse con alguien influyente, de escuchar un rumor antes que los demás, de encontrar un socio inesperado, pero también el riesgo de la indiscreción, de que una palabra mal colocada se propagara tan rápido como el vapor. Casi puedes escuchar cómo un secreto susurrado en una esquina termina, al poco tiempo, repitiéndose con variantes en todas las salas. Y no olvidemos el negocio. En una Hispania que exportaba aceite, vino y metales preciosos, las termas eran como oficinas improvisadas. Los comerciantes aprovechaban el momento de relajación para tantear precios, cerrar acuerdos, medir la confianza de un socio. Piensa en un mercader de Gades negociando con un aristócrata de Itálica. El agua caliente diluía las defensas y los tratos fluían con más suavidad que en un despacho solemne. Roma entendía muy bien este valor. No en vano, emperadores y gobernadores promovían las termas como un servicio público. Cuanto más espacio para socializar, más control sobre el tejido de la ciudad. Un pueblo que se bañaba junto, también hablaba junto, y ese murmullo era, en el fondo, un instrumento de cohesión y vigilancia. Así, entre el lujo y la necesidad, las termas se convirtieron en un foro paralelo, donde la política se mezclaba con el ocio y donde los negocios nadaban tan libres como los cuerpos en el agua. Mientras sigues imaginando el vapor cargado de palabras, pregúntate, ¿qué significaba discutir leyes desnudo, frente a frente, sin armaduras ni túnicas que marcaran diferencias? Quizá la política en las termas era, en esencia, un recordatorio de la vulnerabilidad compartida, de que incluso los más poderosos eran, ante todo, cuerpos que sudaban y respiraban. Y de ese cuerpo desnudo en la política nace otra pregunta inevitable. ¿Cómo se entendía el cuerpo mismo en aquella Hispania romana? ¿Qué significados sociales, estéticos y morales se proyectaban sobre la piel que brillaba bajo el vapor? Imagina que avanzas por el caldarium de unas termas hispano-romanas. El vapor lo llena todo, difuminando los contornos hasta que apenas distingues siluetas brillantes. Los cuerpos desnudos se mueven lentamente, se sientan en bancos de mármol, se sumergen en las piscinas humeantes. No hay ropas que marquen jerarquías. Todos son piel y músculo, sudor y resplandor. Y, sin embargo, al observar más de cerca, notas que los cuerpos mismos son portadores de poder. Símbolos vivientes de la sociedad romana. El catalizador aquí es la desnudez compartida. En un mundo donde las diferencias sociales eran tan pronunciadas, las termas ofrecían un escenario peculiar. Los ricos y pobres se despojaban de sus vestiduras y se mostraban tal cual eran. Pero esa aparente igualdad pronto revelaba nuevas jerarquías, inscritas directamente en el cuerpo. Visualiza a un magistrado de Córdoba, fuerte, erguido, con la piel bien cuidada gracias a aceites importados de Siria. A su lado, un esclavo manumitido, más delgado, con cicatrices en brazos y espalda que narran historias de trabajos forzados. El contraste es brutal, pero ambos comparten el mismo espacio, como si el agua pudiera unir lo que la sociedad separa.
Los historiadores aún debaten sobre hasta qué punto esta exposición de los cuerpos alteraba las dinámicas sociales. Algunos creen que, en las termas, la desnudez humanizaba a todos, recordando que incluso los más poderosos eran mortales. Otros sugieren que la belleza física, la musculatura trabajada o el descuido visible se convertían en una nueva forma de estatus. Solo podemos especular sobre cuántos juicios silenciosos nacían en medio del vapor. Un detalle curioso. En algunas inscripciones halladas en Hispania, se hace referencia a competiciones de belleza masculina, celebradas en termas. No era extraño que jóvenes mostraran su físico como prueba de virtud cívica, ya que el cuerpo sano y fuerte era un reflejo del ideal romano de disciplina y moralidad. El cuerpo no era solo carne, era propaganda. En la vida cotidiana, esta visión del cuerpo tenía consecuencias profundas. El ideal romano valoraba la moderación. Un cuerpo demasiado gordo era símbolo de decadencia, uno demasiado delgado, de pobreza o enfermedad. En las termas, estas percepciones se intensificaban, porque no había tela que disimular. Casi puedes sentir la incomodidad de alguien consciente de sus defectos y el orgullo silencioso de quien se sabe observado con admiración. El humor sutil también hacía su aparición. Imagina a un anciano, con arrugas que se multiplican bajo la humedad, bromeando con que cada pliegue de piel es un capítulo más de su vida. O a un joven atlético que, al salir del agua, resbala torpemente y provoca carcajadas generales. El cuerpo, además de mapa del poder, era también fuente de ironía compartida. El impacto cultural fue enorme. Hispania, que había venerado antes el agua como fuerza divina, aprendió ahora a venerar también la disciplina del cuerpo. Las termas eran gimnasios líquidos, donde se entrenaba la identidad romana, saludable, fuerte, equilibrada. El agua servía como espejo en el que cada ciudadano podía preguntarse, ¿soy digno de este imperio? Y sin embargo, no todos podían responder afirmativamente. La exposición también podía humillar, subrayar la distancia entre el ideal y la realidad. Quizá, por eso, el cuerpo en las termas se convirtió en un campo de batalla simbólico. Mostrarlo, ocultarlo, compararlo, juzgarlo. Reflexiona. Cuando un pueblo desnudo se reúne bajo el mismo techo, ¿qué aprende de sí mismo? Tal vez que el poder no siempre necesita armaduras ni estatuas. A veces se mide en músculos, cicatrices o en la serenidad de la postura. Este escenario nos conduce de manera natural hacia otra faceta fundamental. Más allá de la estética, el agua era medicina. Las termas no solo moldeaban la imagen del cuerpo, sino que también lo prometían curar. Imagina que el aire del caldarium no solo está cargado de vapor, sino también de esperanza. A tu alrededor, hombres y mujeres no vienen únicamente a relajarse o conversar. Vienen a sanar. El agua, caliente y mineral, burbujea como si guardara en su interior un secreto antiguo, una promesa de alivio para cuerpos fatigados y espíritus abatidos. El catalizador de esta dimensión es la enfermedad. En un mundo sin antibióticos ni hospitales modernos, los baños eran medicina accesible y milagrosa. Los romanos, obsesionados con la idea de equilibrio y armonía del cuerpo, veían en las aguas termales una terapia casi divina. Imagina a un anciano soldado que arrastra una pierna dolorida desde la última campaña. Se sumerge en la piscina caliente y por un instante siente que la rigidez se disuelve. A su lado, una madre baña a su hijo con fiebre, confiando en que el vapor arrastre la enfermedad hacia el aire. Los historiadores aún debaten hasta qué punto los romanos comprendían el poder terapéutico real de las aguas minerales. Algunos sostienen que solo se trataba de una fe ciega en lo sobrenatural. Otros creen que su experiencia empírica les permitió identificar propiedades medicinales auténticas. Solo podemos especular si sabían distinguir, por ejemplo, entre aguas sulfurosas y ferruginosas, pero lo cierto es que las usaban con convicción.
Un detalle curioso. En Hispania, algunos balnearios estaban construidos directamente sobre manantiales considerados milagrosos desde tiempos prerromanos. Lugares como Caldas de Montbui o Baños de Fortuna combinaban lo romano con lo indígena, ofreciendo tratamientos que mezclaban baños calientes, masajes con aceites y, en ocasiones, pequeños rituales de invocación a ninfas sanadoras. Allí, la frontera entre medicina y magia era difusa, como el mismo vapor. La vida cotidiana encontraba en estas termas un refugio contra el dolor. Imagina a campesinos agotados tras semanas de cosecha, sus músculos tensos, relajándose bajo el calor, o a mineros de las médulas, cuyos cuerpos estaban cubiertos de polvo y heridas, encontrando en el agua un alivio momentáneo. Incluso los gladiadores, tras los combates, acudían a estas aguas buscando recuperar fuerzas, como si cada burbuja del agua devolviera un poco de vida robada por la arena. El impacto cultural fue enorme. El agua dejó de ser únicamente un símbolo de pureza espiritual para convertirse también en una herramienta de salud pública. Roma entendía que mantener a sus ciudadanos relativamente sanos y fuertes era una manera de mantener al imperio en pie. En este sentido, las termas eran hospitales sin camas, donde el tratamiento se aplicaba en forma de vapor, sudor y reposo. El humor, siempre presente, también teñía estos momentos. Imagina a un paciente quejándose a gritos de su dolor de espalda, solo para que un compañero bromee diciendo que el agua le curará, si no se queda dormido y se ahoga antes. Las termas eran espacios de alivio, pero también de complicidad, donde la risa se mezclaba con el suspiro de quienes buscaban sanar. La adaptación de la sociedad a esta dimensión curativa fue tan profunda que, incluso tras la caída del imperio, muchas de estas instalaciones siguieron usándose. Los visigodos y, más tarde, los árabes conservaron la tradición de los baños, convencidos de que el agua podía curar tanto al cuerpo como al alma. Reflexiona. ¿Qué significa que en un tiempo tan duro, donde la vida era frágil, se invirtiera tanto esfuerzo en construir lugares de bienestar? Tal vez era un recordatorio de que, incluso en medio de guerras y hambrunas, los seres humanos nunca dejan de buscar consuelo, alivio, una tregua contra el dolor. Y mientras contemplamos a esos hombres y mujeres sumergidos en agua curativa, nos damos cuenta de que lo extraordinario se ha vuelto cotidiano. Lo que comenzó como rito sagrado y luego como disciplina imperial, ahora se integra en la rutina diaria de Hispania. Imagina que recorres una pequeña ciudad romana de Hispania al caer la tarde. El sol tiñe de oro los tejados, y mientras los mercados cierran, las termas comienzan a llenarse. El aire vibra con un rumor familiar. Pasos que se apresuran, conversaciones que flotan en el aire, el golpeteo de sandalias contra la piedra húmeda. Ya no es un acontecimiento extraordinario acercarse a los baños. Es parte del pulso diario de la ciudad. El catalizador de este cambio es la normalización. Lo que antes fue rito sagrado de tribus indígenas o lujo reservado para élites, ahora se ha convertido en hábito cotidiano. Visualiza a un comerciante que, tras vender sus ánforas de aceite, pasa por las termas casi por inercia. O a un grupo de jóvenes que, después de ejercitarse en el gimnasio contiguo, entran riendo al frigidarium como si se tratara de un juego. Incluso los niños, chapoteando en las aguas menos calientes, viven el baño no como ceremonia, sino como costumbre. Los historiadores aún debaten sobre hasta qué punto esta rutina afectó la percepción religiosa del agua. Algunos sostienen que el carácter sagrado se diluyó, convertido en pura utilidad. Otros creen que, aunque cotidiano, cada baño seguía siendo un acto cargado de simbolismo, una microceremonia que renovaba cuerpo y alma. Solo podemos especular hasta qué nivel los hispanoromanos eran conscientes de esta transición. Un detalle curioso: en algunas termas de Hispania se organizaban festividades específicas
con entrada gratuita patrocinada por magistrados locales. En esos días, las salas se llenaban hasta rebosar, y el bullicio era comparable al de un circo o un teatro. El baño se convertía en una fiesta cívica, un recordatorio de que el agua podía unir a toda la comunidad. En la vida diaria, esta costumbre transformó la manera de entender la higiene y la sociabilidad. Para un campesino que venía a la ciudad una vez por semana, bañarse en las termas era una oportunidad de sentirse parte del tejido urbano. Para un ciudadano acomodado, el baño era casi tan imprescindible como la cena. Casi puedes escuchar cómo alguien bromea: «El que no se baña hoy no tiene nada de romano». El humor ligero formaba parte de esa cotidianidad. Imagina a un niño que se niega a entrar en el agua fría, pataleando mientras su padre lo empuja con una sonrisa. O a un grupo de ancianos que comparan sus achaques, exagerando cada dolor para provocar carcajadas entre ellos. El baño, además de higiene y socialización, era también teatro cómico de la vida diaria. La transformación fue profunda. Hispania, tierra de manantiales venerados, acabó viendo cómo el agua sagrada se volvía tan común como el pan o el vino. Y sin embargo, en esa repetición cotidiana, había también algo de trascendente. Como si al convertir lo divino en hábito, Roma hubiera tejido un puente entre lo extraordinario y lo ordinario. Piensa en ello. Lo sagrado no desapareció, se disolvió en la rutina. Cada gota que caía sobre la piel recordaba un eco de lo divino, aunque ya nadie lo pensara de manera consciente. En cierto modo, las termas fueron la prueba de que un imperio no solo conquista territorios, sino también costumbres, hasta volverlas tan naturales que nadie recuerda cómo eran antes. Este paso, de lo excepcional a lo cotidiano, nos lleva inevitablemente al umbral de la decadencia. Porque cuando algo se vuelve tan común que parece eterno, es cuando más vulnerable está a desaparecer. Y así, tras siglos de esplendor, las termas hispanas empezaron a enfrentarse al silencio, al abandono, a la ruina. Imagina que caminas por unas termas de Hispania en el ocaso del imperio. Los mosaicos, antaño brillantes, están agrietados. El mármol se ha tornado áspero bajo el paso del tiempo. Las piscinas, a medio llenar, reflejan un agua turbia que ya no burbujea con la misma fuerza. El silencio sustituye al murmullo de conversaciones y el vapor se levanta débil, como un suspiro cansado. El catalizador de este declive es múltiple: la crisis política, la presión de pueblos bárbaros, la reducción de recursos y la inestabilidad social. El imperio ya no puede mantener con la misma disciplina los hipocaustos encendidos, ni garantizar la limpieza de las conducciones de agua. Los baños, que fueron orgullo urbano y símbolo de civilización, comienzan a apagarse uno tras otro, como lámparas que se extinguen al final de la noche. Los historiadores aún debaten hasta qué punto este abandono fue inmediato o gradual. Algunos sostienen que muchas termas se mantuvieron activas hasta bien entrada la época visigoda, aunque en menor esplendor. Otros creen que, con la caída del aparato administrativo romano, su decadencia fue casi inmediata. Solo podemos especular sobre cómo cada comunidad experimentó la pérdida de estos espacios, que eran tanto sociales como espirituales. Un detalle curioso: en algunos lugares, las ruinas de las termas se reutilizaron como talleres, almacenes o incluso viviendas. En Mérida, por ejemplo, se han hallado vestigios de hornos instalados sobre antiguos hipocaustos. Es como si la vida, siempre práctica, hubiera encontrado una segunda función para aquellos templos del agua. La memoria, sin embargo, no se perdió del todo. Cuando los árabes llegaron a la península, siglos después, encontraron en esas ruinas la inspiración para sus propios hammam. El eco de Roma seguía vivo, transformado por la estética islámica. Arcos de herradura, fuentes ornamentales, juegos de luz y sombra. Hispania, convertida en Al-Ándalus, heredó esa devoción por el agua, aunque con un lenguaje nuevo. En la vida cotidiana,
esta transición debió de sentirse como un despojo. Imagina a un ciudadano acostumbrado a bañarse semanalmente en un caldarium, resignado ahora a buscar agua fría en un pozo, o a una anciana que, al pasar junto a unas ruinas cubiertas de hiedra, suspira recordando los días en que el vapor envolvía las risas y las conversaciones. El cuerpo, acostumbrado al consuelo del agua caliente, debió sufrir tanto como el espíritu. El humor, aunque tenue, también acompañó este declive. Quizá algún vecino, al contemplar una piscina vacía, bromeaba diciendo que Roma se había llevado incluso el vapor consigo. En esos comentarios resignados, la melancolía encontraba alivio. El impacto cultural fue duradero. Aunque los edificios se derrumbaron, la memoria de los baños siguió impregnando la imaginación colectiva. La idea de que el agua podía sanar, unir y ennoblecer no desapareció, sino que se reconfiguró en nuevas formas culturales. En las casas de baños medievales, en los balnearios renacentistas, en las fuentes barrocas que devolvieron al agua un papel central en el espacio urbano. Reflexiona. ¿Qué significa que una costumbre tan poderosa sobreviva incluso a la caída de un imperio? Quizá que el agua, como metáfora central, es indestructible. Puede cambiar de cauce, de forma, de lengua, pero siempre regresa. Y es precisamente esa resiliencia la que nos lleva al último tramo de nuestro viaje. Cómo, siglos más tarde, el eco del agua termal volvió a sonar con fuerza en Hispania, renacido en balnearios modernos y en el turismo que hoy busca, de nuevo, en el agua, un refugio para el cuerpo y el alma. Imagina que avanzamos siglos hacia adelante, dejando atrás ruinas cubiertas de hiedra y mosaicos descoloridos. Ahora la escena se abre en un balneario del siglo XIX, donde la burguesía española redescubre con fascinación las virtudes de las aguas termales. Columnas neoclásicas, salones elegantes, médicos que recetan baños como si fueran pócimas. El agua vuelve a hablar, esta vez con voz científica, prometiendo curar el reuma, los nervios, el insomnio. El catalizador de esta nueva etapa es el renacimiento del termalismo bajo la modernidad. Europa entera vivía una fiebre de balnearios, y España no se quedó atrás. Caldas de Montbui, Mondariz, Archena, nombres que resonaban como promesas de salud y estatus social. Ir al balneario era tanto terapia como moda, un escenario donde se encontraban aristócratas, políticos y artistas. Los historiadores aún debaten si este boom termal fue más una moda pasajera o un renacimiento auténtico de la tradición romana. Algunos afirman que el siglo XIX solo recicló costumbres antiguas bajo un barniz médico. Otros defienden que hubo una verdadera revolución sanitaria que cambió la percepción del bienestar. Solo podemos especular cuánto de aquel entusiasmo fue fe y cuánto fue ciencia incipiente. Un detalle curioso. En algunos de estos balnearios decimonónicos se organizaban veladas musicales, bailes y tertulias literarias. El agua, una vez más, era el pretexto. El verdadero espectáculo estaba en la socialización, igual que en las termas romanas. Parecía que el espíritu del caldarium regresaba, vestido ahora con trajes de época y valses. La vida cotidiana también se transformó. Para las clases acomodadas, los baños eran parte de un calendario social. Viajar a un balneario en verano equivalía a un retiro saludable y elegante. Para la población local significaban trabajo, contacto con viajeros y la reactivación de una economía en torno al agua. El termalismo se convirtió en motor cultural y económico. Hoy, en pleno siglo XXI, el eco de todo aquello sigue vivo. Los spas modernos, los viajes de turismo termal, las aguas embotelladas que prometen salud, todo tiene su raíz en esa antigua fascinación. Cuando un visitante entra hoy en las termas de Alhama de Granada o en un moderno resort en Ourense, está repitiendo un gesto milenario: entregarse al agua como si fuese un espejo líquido del alma. Reflexiona.
El agua nunca ha dejado de acompañar a la humanidad, pero en Hispania, en España, su voz ha sido especialmente profunda. Desde las ninfas celtas hasta los ingenieros romanos, desde los visigodos y árabes hasta los balnearios modernos, la historia del agua es también la historia de la memoria. Y cada gota sigue contándonos, con paciencia infinita, que somos cuerpos vulnerables en busca de consuelo. Ahora, deja que el ritmo se vuelva más lento, como un arroyo que se desliza sin prisa entre piedras gastadas. El murmullo de nuestra historia se va apagando, pero aún resuena un eco, el eco eterno del agua. Imagina que estás de pie frente a un manantial al anochecer. El cielo se oscurece suavemente, las primeras estrellas titilan, y el vapor se eleva en espirales que parecen confundirse con la Vía Láctea. Cierras los ojos y escuchas el mismo sonido que oyeron los celtíberos en sus ofrendas, los legionarios tras la batalla, los ciudadanos en los Caldaria, los burgueses del 19 en sus retiros. Es el mismo susurro que hoy escuchas en un spa moderno, aunque quizá no seas consciente de ello. El agua nos recuerda que todo fluye, que nada permanece igual. Imperios caen, costumbres cambian, pero el acto de sumergirse, de dejar que el cuerpo se funda con lo líquido, permanece. Como un latido que nunca se detiene, como un lenguaje universal que atraviesa siglos y culturas. Deja que esta última imagen te acompañe. Una piscina tranquila bajo la luna, donde cada onda refleja un fragmento de historia. Si te inclinas lo suficiente, casi puedes ver tu propio rostro junto al de quienes te precedieron, unidos por un mismo gesto ancestral, confiar en el agua. Y así, suavemente, permitimos que el viaje concluya. Como un susurro que se disuelve en el aire nocturno, la voz de la historia se apaga, dejándote con la calma de un eco líquido que nunca desaparece del todo.